preparados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 2 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy miércoles 4 de marzo de este 2026. Hay mucha información que se ha generado en las últimas horas en el estado de Querétaro y por supuesto que la tenemos absolutamente toda, bueno, casi toda en este espacio informativo. Quédese con nosotros, mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y le estaré acompañando desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana. Tiempo suficiente como para dejarle a usted bien informado con el acontecimiento diario en el estado de Querétaro. Arrancamos con un rápido resumen y le comparto que el día de ayer colectivos ambientalistas presentaron una serie de observaciones y recomendaciones a la propuesta del programa estatal hídrico. Buscarán reagendar una reunión con las autoridades estatales para poder sumar a este programa. Entre algunas de las observaciones señalan la falta de foros, información y convocatorias abiertas a toda la ciudadanía durante las mesas de trabajo para la construcción de este programa estatal hídrico. Escuchemos. Reconoce la expansión y desarrollo agroindustrial e inmobiliario como causas nucleares de la crisis actual, pero no alinea propuestas congruentes y firmes para limitarles y reorientarles. Y también en las informaciones que el día de ayer se generaron y que tienen que ver con la ciudadanía, ya el secretario de Gobierno confirmó que varios queretanos en la zona de conflicto en Medio Oriente comienzan de poco a poco a regresar a la entidad. El día de ayer por la tarde salieron 21 queretanas de la India, volaron hacia Estados Unidos. Bueno, primero hicieron una escala en una parte de Europa, de ahí volarán hacia Estados Unidos y van a permanecer ahí unos cuantos días para luego llegar aquí a Querétaro, y es que no había otra manera de que pudieran salir de la zona de conflicto. Todavía hay algunas personas que están esperando vuelos. El día de mañana, 5 de marzo, podrían haber algunos vuelos de Dubái hacia Querétaro y habrá otros que saldrán hasta el 10 de marzo, aunque las condiciones podrían cambiar el día de hoy, luego de que ayer por la tarde-noche de aquí, de México, unos misiles alcanzaron las instalaciones del aeropuerto de Teherán. Ya comienzan los ataques dirigidos a los aeropuertos, por ello le digo, la situación podría cambiar. Por lo pronto vamos a escuchar las declaraciones del secretario de Gobierno. Ya salieron de la India 21 mujeres, ya están ahorita en Tailandia, en Bangkok, están ya tranquilas, todavía van a estar un par de días ahí porque pues su itinerario no era ese, ellos iban a estar en Dubái, van a estar 2 días más en Bangkok, después viajan a Los Ángeles y ya después llegarán a México. Vámonos con otras informaciones. Le comparto que el gobierno del estado, por cierto, está trabajando de manera conjunta con algunas colectivas. Y antes de ir con el detalle de la movilidad para el próximo 8 de marzo, le comparto que en lo que va del año, la Secretaría de la Mujer de Corregidora dice que ha brindado al menos 64 atenciones, principalmente por casos de violencia intrafamiliar. De las 64 mujeres que atendimos ahorita en enero-febrero, solo 24 iniciaron un proceso jurídico. ¿Qué problemáticas son? Es el tema sobre todo de la violencia intrafamiliar. Y ahora sí, hablando de violencia y hablando de las manifestaciones que tendrán cita el próximo domingo 8 de marzo, el gobierno estatal y el municipio están trabajando de manera conjunta la estrategia de asistencia vial para este domingo 8 de marzo, en el que se esperan más de 20,000 mujeres en las calles de Querétaro.
Ahorita nosotros todavía estamos terminando de hacer algunos ajustes en estos cierres, pero yo creo que ya la Secretaría de Gobierno estará informando ya su respectivo tiempo. Entonces, por este lado yo creo que sería la Secretaría. Y bueno, dice, por ese lado, la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, pero habrá una coordinación incluso con Protección Civil y con la Secretaría de Gobierno para garantizar el flujo vehicular durante estas marchas del próximo 8 de marzo. En otras cosas, Acción Nacional dice, a través de su vocero estatal, Martín Arango, está dispuesto a votar a favor de la reforma electoral siempre y cuando esta garantice mecanismos estrictos para la detección del dinero público y privado en campañas. Están proponiendo fiscalización en tiempo real, con acceso a inteligencia financiera, entre otras tantas propuestas. Esto para evitar que el dinero de procedencia ilícita entre en las campañas. Y sí es urgente una reforma electoral, pero en Acción Nacional no estamos negando esta necesidad de revisar y de fortalecer nuestro marco jurídico. Definitivamente no podemos aceptar que se legisle por legislar. Y mientras tanto, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional asegura que la reforma significa darle una respuesta a la demanda ciudadana de que todos los cargos de elección popular sean votados directamente. En cuanto a la reducción del 25% al presupuesto del sistema electoral y al sistema de partidos políticos, dicen que en Querétaro esta reducción significaría unos 36 millones de pesos de ahorro. 147 millones de pesos. De esto tendríamos un ahorro, si ya estuviera la reforma, de 36 millones de pesos. Es decir, pasaría a 110 millones de pesos. Ustedes vayan y pregúntenle a la ciudadanía si no les gustaría que ese dinero se ocupe en otras necesidades, que sí son necesidades, ¿no? Y hablando de necesidades, después de 15 años, Querétaro vuelve a ser sede del Encuentro Nacional de Arte y Cultura de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de la DGETI. Esta edición se va a celebrar del 9 al 13 de marzo y se espera la presencia de más de 1,500 estudiantes de estos planteles. Creemos firmemente en la cultura de paz, una cultura que no se limita a la ausencia de conflicto, sino que se construye todos los días a través del respeto, el diálogo, la colaboración y el reconocimiento del otro. Espacios como el ENAC son ejemplos de ello. Jóvenes de distintas regiones del país que se encuentran para compartir su talento, sus tradiciones y su visión de... En información de carácter nacional, el gobierno de México incautó más de 100,000 pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa. Ha aumentado México las incautaciones y detenciones de criminales en medio de lo que usted sabe es una presión del gobierno de Donald Trump para que frene el tráfico de drogas, en particular del fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en los Estados Unidos. Y bueno, pues a México le aplicaron una palomita el día de ayer con esta incautación, con este decomiso de 100,000 pastillas de fentanilo. Y en la información de carácter internacional, Donald Trump ahora pues amaneció con ganas de pelear con España. Y resulta que ayer amenazó a España por su postura ante la guerra de Irán y amenazó con imponer un embargo y acabar con todas las relaciones comerciales bilaterales. Y esto es a propósito de la negativa del gobierno español de autorizarle a Estados Unidos el uso de las bases militares de Rota en Cádiz y Morón en la frontera con Sevilla para los ataques a Irán. Y pues esto evidentemente a la Casa Blanca, particularmente a Donald Trump, no le gustó para nada. Son las 8:10, déjeme hacer rápidamente un corte comercial y regresando de este corte, mucha información en este espacio informativo. No se vaya, usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio, y aquí, así las cosas, Querétaro. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos.
Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía y vamos a revisar algunas informaciones que se han generado a propósito del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día en el que por lo general hay varias confusiones a propósito de la manera en cómo lo conmemoramos o lo festejamos. Hay quienes dicen que es un festejo en tanto que significa mostrar la fuerza que las mujeres en comunidad podemos tener. Hay otros que dicen que es una celebración y hay otros tantos que decimos que más que celebrar, pues conmemoramos y recordamos un día que es un día de luto, es un día de pérdida. El Día Internacional de las Mujeres, el día 8 de marzo, es un día que se conmemora a propósito de un incendio en una fábrica de Nueva York. La fábrica era Triangle Circuits y fue en 1911 que se llevó a cabo una huelga que las mujeres organizaron para tratar de exigir mejores condiciones laborales. Ese es uno de los orígenes del 8 de marzo y las demandas del 8 de marzo durante muchos años fueron prioritariamente de carácter laboral. A lo largo de los años y de las décadas, las luchas, las batallas de las mujeres han ido evolucionando o cambiando, pero ese es el origen histórico. Luego entonces no podemos hablar del 8 de marzo como un día de festejo, de celebración. Es un día de reconocimiento, un día en el que recordamos a aquellas mujeres que por pedir justicia perdieron la vida. Le cuento todo esto porque siempre caemos en la tentación de mandar los mensajitos de felicidades a las mujeres en su día y esto, créame, no es el caso. En lo que va del año, la Secretaría de la Mujer en el municipio de Corregidora ha brindado 64 atenciones solamente en lo que va de este 2026. Todas ellas por casos de violencia intrafamiliar. Vamos a escuchar las declaraciones de la titular de esta Secretaría de la Mujer en el municipio de Corregidora. En lo que va del año, la Secretaría de la Mujer de Corregidora ha brindado 64 atenciones, principalmente por casos de violencia intrafamiliar, dio a conocer la titular Andrea Perea Vázquez. Explicó que se brinda atención psicológica y jurídica, pero ninguna de las dos asesorías es obligatoria y las mujeres pueden decidir solo tomar una. De las 64 mujeres que atendimos ahorita en enero-febrero, solo 24 iniciaron un proceso jurídico. ¿Qué problemáticas son? Es el tema sobre todo de la violencia intrafamiliar, que sí tiene que ver desde la psicológica, económica, la física, que son las principales. De 2014 a la fecha, agregó, hay 1,000 juicios iniciados, varios de ellos porque las mujeres violentadas desisten. Sin embargo, el proceso no se puede cerrar. Perea Vázquez puntualizó que han aumentado las denuncias, pero eso no significa que haya un incremento en la violencia, sino en el acercamiento a la Secretaría para buscar ayuda y acompañamiento. Destacó que en Corregidora es la única Secretaría de la Mujer en el que las abogadas representan a las mujeres en el tema familiar. Es el único municipio en donde justo la Secretaría de la Mujer tiene representación legal. Hay otros en los que no, solamente se les da la asesoría, pero no hay una representación jurídica frente a las instancias que son las encargadas de procurar la atención jurídica. Y hablando de Corregidora, hablaron también de las actividades que se van a llevar a cabo para los próximos días a propósito del 8 de marzo. Una carrera de 3, 5, 10 y 15 kilómetros, bazares, pláticas, cine móvil, bueno, la manera muy particular de Corregidora de conmemorar el 8 de marzo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el municipio de Corregidora se van a realizar diferentes actividades, entre ellas una carrera de 3, 5, 10 y 15 kilómetros, bazares, pláticas y cine móvil. Andrea Perea, titular de la Secretaría de la Mujer, refirió que todas las actividades que se van a llevar a cabo están orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, además de promover la reflexión e igualdad.
Se va a realizar el próximo 5 de marzo a las 5 de la tarde la conferencia Lo que no te dijeron de ser mujer, a cargo de 2 creadoras de contenido queretanas. Esto será en el auditorio del Cebetis número 118, ubicado frente a Plaza Constituyentes. El 7 de marzo a las 7:30 de la mañana habrá una rodada ciclista en la que pueden participar familias y cualquier persona que se quiera sumar. La salida es de la Plaza Gran Cue. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, se proyectará la primera función de cine mujer en el corredor de mujeres del CAM del Pueblito. Tendremos esta actividad en colaboración no solo con la Secretaría Estatal de las Mujeres, también tenemos con la Secretaría de Querétaro, el Marqués y Huimilpan. Es un encuentro metropolitano de mujeres cuidándonos, nos impulsamos hacia la igualdad. Es el 18 de marzo, es en el Auditorio José Ortiz de Domínguez, es a las 10 de la mañana. Añadió que la carrera Ellas Corren Libres tiene capacidad para 500 mujeres y se pueden inscribir niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores. Las actividades continúan hasta finales de marzo con la presentación de un libro y exhibiciones artísticas. Todo el programa de actividades, indicó, se puede consultar en la página del municipio de Corregidora. Y hablando de lo que sucederá el próximo 8 de marzo, fíjese que el día de ayer el municipio de Querétaro, a través del titular de la agencia de, no es agencia, es Secretaría, la Secretaría de Movilidad del municipio, anunció que están trabajando de manera conjunta el municipio y el Estado para esta estrategia de movilidad y asistencia vial que se estará brindando a los colectivos, a las colectivas que van a marchar el próximo 8 de marzo. Insisto, el 8 de marzo es domingo, así que habrá una cantidad importantísima de mujeres que estarán en las calles porque pues justo es domingo y afortunada o desafortunadamente, por donde le veamos, pues es el de los pocos días que las mujeres pueden tener un descanso de sus obligaciones familiares, personales, sociales o laborales. Por eso, insisto, yo creo que van a salir más de 20,000 mujeres a marchar el próximo 8 de marzo. Así que la autoridad está buscando, pues de alguna manera, facilitar el tránsito a propósito de estas marchas. Para conocer las calles en las cuales se brindará asistencia vial con motivo de las marchas del 8 de marzo, la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro participa en las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno Municipal y Estatal. Ahorita nosotros todavía estamos terminando de hacer algunos ajustes en estos cierres, pero yo creo que ya la Secretaría de Gobierno estará informando ya su respectivo tiempo. Entonces, por este lado, yo creo que sería la Secretaría. Refirió que derivado de los convenios firmados con las aplicaciones de movilidad es que se podrán reconocer los cierres en tiempo real. Con estas aplicaciones, la ciudadanía podrá evitar las calles donde se den manifestaciones y elegir vías alternas, además de que también se contará con la participación de agentes de movilidad y los tiempos de la semaforización serán ajustados. Y es que recuerde que una de las marchas saldrá de la Alameda Hidalgo y eso significará que detendrán el tráfico de la zona de Zaragoza, una avenida muy concurrida, y la avenida de Constituyentes, por supuesto, ambas avenidas principales y que son las conexiones inmediatas con el centro histórico de Querétaro. Vamos a ir platicando de poco a poco de estas manifestaciones y, por supuesto, de dónde salen, quiénes las convocan y cuáles serán las calles que estarán cerradas para el próximo 8 de marzo y que usted pueda tomar precauciones. Vámonos al corte, son las 8 de la mañana ya con 25 minutos. Hoy es miércoles de diputados y diputadas. Ya están por aquí Enrique Correa Sada y Eric Silva para platicar sobre un tema que la semana pasada desafortunadamente atoró algunos trabajos en el Congreso local. Me refiero a las Comisiones Unidas y por supuesto la reforma judicial que todavía no termina de acordarse. Vamos a platicar de ello, no le cambie. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Me da
mucho gusto saludar en esta mesa a Enrique Correa Sada, diputado local independiente. Mi querido Quique, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, mi estimada Claudia. Bueno, un gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todo el auditorio como cada miércoles. Muchísimas gracias, Quique. Y Eric Silva. ¿Cuál es tu segundo apellido, Eric? Hernández. Ah, mira, tu mamá no se vaya a enojar con nosotros. Eric Silva Hernández. Así que bienvenido a esta mesa, Eric. ¿Cómo Claudia, estás? muchas gracias. Muy bien, gracias. Aquí, buen día y saludo igual a todo tu auditorio. Saludo aquí a mi compañero y amigo diputado Enrique Correa. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, pues vamos arrancando con esta mesa que tiene que ver justo con un tema pendiente en el Congreso local, que son las Comisiones Unidas. Estas Comisiones Unidas que no se resolvieron la semana pasada y que hay que explicarle a la audiencia. Estas Comisiones Unidas significan, digamos, hacer el trabajo en un equipo mucho más amplio, ¿no? No sé si lo estoy diciendo bien. Es decir, una comisión, por ejemplo, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales. Hay muchas comisiones en el Congreso. La intención de las Comisiones Unidas es juntar varias comisiones para discutir un tema de relevancia o de gran calado. En este caso, la reforma judicial. ¿Lo estoy diciendo bien, maestros diputados? Así es. Sí, así es. Ok, entonces, la semana pasada no se pusieron de acuerdo con las dos comisiones que se habían convocado como Comisiones Unidas. O sea, es la comisión de las comisiones, ¿no? Así es. A ver, explíquenme, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Si quieres, empiezo yo. A ver, Quique, okay. empiézale. A ver. Los dos puntos de vista. Mira, el Congreso, por primera vez en la historia en Querétaro, tiene una composición donde no hay un grupo que obtenga la mayoría por sí solo. Exacto. Segunda... Oye, pero hay que explicarle a la gente, ¿por qué mayoría por sí solo? No, o sea, Morena no tiene la mayoría completa por el solo partido. Por el solo partido, o sea, Okay. ni Morena, ni el PAN, ni el Verde, ni el PT, ni el PRI, ni Movimiento Ciudadano, que son las 5 fracciones que hay en el Congreso, pueden por sí solos tener la mayoría simple del Congreso. Y entonces, pues esto implica un ejercicio de diálogo, de comunicación muy importante para poder construir cosas y acuerdos. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Pues que en este año y medio que tenemos de trabajo, pues estamos aprendiendo a comunicarnos, porque ha sido muy complejo encontrar los puntos y la forma adecuada de comunicarse. Es como cuando estás enojado con tu señora y en ese momento de enojo quieres comunicarte, pues aunque digas las palabras correctas, no hay forma. No se escucha. No se escucha. Y me parece que eso nos ha costado mucho trabajo lograrlo, hacerlo, porque pues ponerse de acuerdo con una persona es complejo, ponerse de acuerdo con 25 es mucho más complejo y hay que también reconocerlo. Hoy Morena y el Verde Ecologista conformaron un grupo que tiene 13 diputados, que hace una mayoría simple para tomar decisiones en el Congreso y sostener en Morena esos 13 votos implica que hay un chorro de diputados que en ciertos momentos hacen muchos chantajes. Y entonces tomar acuerdos es complejo porque si rompen esos 13 diputados, pues se quedan sin la posibilidad de tomar decisiones en el Congreso. Y en este caso, en el tema de las Comisiones Unidas, hay diputados que quieren meterse a opinar y hablar en la reforma judicial en la comisión como parte de la comisión y pues que hoy no forman parte de estas Comisiones Unidas. Hoy me parece que el meollo del asunto es que hay integrantes del grupo de Morena que quieren formar parte de estas Comisiones Unidas, quieren integrar a más comisiones, y se dio una participación tardía, o sea, en el Congreso querían ponerse de acuerdo para cambiar las cosas 20 minutos antes de la comisión y pues ya era complejo. Y entonces pues ahorita estamos trabajando en la construcción de este acuerdo para sacar la mejor reforma judicial posible. Yo lo he dicho fuerte y claro, no creo que esta forma de elección del voto de los jueces y magistrados resuelva el problema de justicia, pero es lo que hoy tiene el país, es la obligación que tenemos y tenemos un límite. Entonces hay que entrarle al tema y hay que ser muy sensatos. Yo la verdad es que con el paso del tiempo, incluso conocerte como persona, yo lo digo con claridad, yo con Eric nunca había tenido un trato
Y ahora que puedo platicar con él, esta mesa me ha permitido conocerlo e intercambiar opiniones que a lo mejor no nos atrevíamos a hacerlo si no hubiera sido porque tenemos esta mesa y poder empezar a construir cosas por Querétaro y los queretanos. Yo estoy convencido, aunque no estoy de acuerdo con muchos postulados de Morena, pero estoy convencido que Eric quiere las cosas buenas para Querétaro. Y yo creo que Eric hoy me conoce un poco más y sabe que quiero cosas buenas para Querétaro. Entonces me parece que esto es lo que hoy estamos aprendiendo a hacer, a construir, y pues es un reto. Sí, claro, un reto que, por cierto, hay que reconocerlo también, Quique, no había tenido Acción Nacional, ¿estás de acuerdo? O sea, las últimas 2 legislaturas, pues tenían la mayoría en el Congreso local y eso, por supuesto, que lo voy a decir así, con todo respeto, los acostumbró o los malacostumbró. Por supuesto. A la mayoría, a ver, ¿no? Yo le digo con contundencia, a ver, si tú mayoritariamente, fíjate, la legislatura pasada, Acción Nacional y Querétaro Independiente teníamos 17 diputados. Podríamos sacar incluso reformas constitucionales. Y estamos hablando de hace año y medio. Exacto. Este año y medio nuevo, los ciudadanos cambiaron su forma de votar, eligieron a un mayor número de diputados de oposición, y pues eso cambia la conformación política del Estado. Yo creo que tenemos que aprender a hacerlo, creo que tenemos que construir con esta conformación que los ciudadanos nos mandaron, y hay que ponerle ganas porque los ciudadanos están afuera esperándonos con resultados. Ellos no van a irte a decir, yo entiendo que estuvo bien difícil con los diputados de Morena, y creo que a los de Morena les van a decir lo mismo. Claro. Ellos van a esperar resultados. Pónganse a chambear. Y ¿no? además celebro que hoy en Morena hayan cambiado las reglas y que se abra la posibilidad de la reelección al interior de Morena, porque eso hace que entonces todos tengamos ganas de chambear para regresar a nuestro distrito y dar resultados a lo que nos comprometimos, porque si a ti te dicen, vete a trabajar, prométele a la gente, y luego te dicen, pero ya no vas a regresar, pues ¿cuál es el incentivo? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué, no? Porque en 3 años no alcanzas a hacer muchas cosas, ¿no? Es complejo, no es sencillo, a menos que tengas una agenda pues muy meticulosa, muy ordenada, y solamente así se alcanzan estas condiciones. No sé, Eric, si más o menos lo dibujé bien. Eric, o sea, no eres de los chantajistas entonces, de los que dice Enrique. Bueno, no sé cuáles sean los chantajistas, pero Enrique, yo creo que sí los ubica muy bien a mis compañeros chantajistas, pero bueno, a ver, tenemos que partir del hecho de que estamos hablando de una reforma constitucional que necesita 17 votos. O sea, de entrada, ninguna fuerza política, bueno, y esto pues por un tema de reglas electorales también, ninguna fuerza política por sí sola efectivamente pues tiene la posibilidad de poder llevar a cabo una reforma constitucional. Si bien tal vez al interior ahorita de la legislatura, dentro de los 25 diputados, hay una conformación de acuerdo a la Cuarta Transformación que nos permite tener una mayoría simple, pero esa mayoría simple no va a permitir que en específico este tipo de reformas avancen, porque necesitamos 2/3 partes. Entonces, yo creo que de ahí tiene que surgir, y perfectamente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Enrique, aquí tiene que surgir un consenso, tiene que surgir pues una plática, tiene que surgir un diálogo más amplio, en el sentido de que pues no es un tema tan simple, o sea, es una reforma que conlleva muchos cambios, que hay muchos cambios de fondo, y que bueno, en este caso pues lo que sí algunos compañeros también de la bancada mencionan es pues que sí les gustaría tener un diálogo tal vez todavía más plural, ¿no? Es decir, no nada más 2 comisiones, tal vez la posibilidad de poder integrar más comisiones. Hablaban de otras 2 comisiones, Otras 2 ¿no? comisiones más, que es participación ciudadana y gobernación. Entonces, esto con la finalidad de ¿qué? De poder discutirlo más ampliamente con ellos y que esta reforma que se apruebe, pues llegue, ahora sí que como quien dice, con más fuerza. Ojo, aún en la conformación que se está proponiendo, que se propone por parte de nosotros, de todas maneras al interior de las comisiones, digamos, Acción Nacional junto con el PRI, siguen teniendo la mayoría en el tema de los votos, Es decir, en las comisiones. En las comisiones que se proponen, de todas maneras, ellos continúan teniendo la mayoría en el tema de los votos. Si acaso lo único que estaría revisándose es el tema probablemente de la presidencia, es decir, quién conduzca, quién mande, ahora sí que quién haga los llamados para hablar esta situación. Entonces, aquí no es un ganar, ni es un arrebatar, no.
Aquí entendemos que todos necesitamos de todos y que tenemos que salir adelante. Ahora sí, obviamente, ¿es difícil ponernos de acuerdo? Claro que es complicado. ¿Hay muchos puntos de vista? Sí, los hay, y hay un montón. Pero bueno, creo que esto es parte de este aprendizaje precisamente. Bueno, yo en lo particular, yo nunca había sido diputado. Es mi primera vez que soy diputado. Sí. Y bueno, me toca llegar en una de las, pues ahora sí que en una de las legislaturas que por lo que estoy viendo y analizando con la historia, pues ha sido una de las más complicadas. Pues con mayores diferencias de opinión. Aunque bueno, te diré que también cuando Acción Nacional llegó al Congreso, después de una mayoría aplastante del Revolucionario Institucional, te acordarás, Quique, pues... En la 57. Exacto, que también... A mí me tocó ser diputado en esa. También fue una conexión sumamente complicada, aunque menos compleja que la que estamos viendo ahora con Morena, ¿eh? Eso sí, definitivamente. Es que, a ver, yo por eso lo digo con esta contundencia. Yo creo que también cuando vienes de ser oposición y no has sido gobierno, es muy distinto la posición que puedes tener para entender cómo se construye a veces pues la posibilidad de resolver problemas, ¿no? Porque es muy distinto ser opinador a ya ser el chef, ¿no? Sí, por supuesto. Pero podemos decir que en la legislatura la forma es fondo, ¿no? O sea, las formas, la manera en como decimos coloquialmente, así como pidas las cosas, así se te van a ser dadas, ¿no? Sí. Entonces, en el Congreso me parece que en las últimas semanas hemos visto mucha confrontación y un atorón tremendo en los trabajos. O sea, la reforma judicial tiene un retraso de 1 año, ¿no? En abril del año pasado, pero a ver, debieron haberla aprobado. Sí y no. O sea, sí porque el transitorio de la Constitución Federal marca una fecha límite. Pero también estamos dentro del plazo porque la Constitución Federal también marcaba la posibilidad de que todos los procesos electorales judiciales se den en la elección del 2027. Que eso todavía está discutiéndose, ¿no? Abrieron la posibilidad de que pudiera ser en el 28. Yo creo que en el fondo del asunto, este es el tema. O sea, en el fondo de esto, creo que la clave es evidente, claro, que la elección judicial del 2025 tiene, vamos a hacerlo de forma constructiva, enormes áreas de oportunidad. Como todo proceso nuevo, tiene enormes áreas de oportunidad. Hay muchas cosas que mejorar y que hacer mejor. Me parece que para Querétaro haberse esperado y ver qué sucedía, cómo pasó, cómo se implementó, qué salió bien, qué salió mal, me parece que es bueno porque no vamos a ir ya con una experiencia previa a legislar en este tema. Y también esta posibilidad de no juntar los procesos electorales. El tráfico electoral para Querétaro en el 2027 va a ser alto, claro. Y todavía meterle el ingrediente de una elección muy compleja, porque elegir esta cantidad de puestos en una elección a través de listas es muy complicado, y esto puede hacer que fracasen los 2 procesos electorales, y eso me parecería que sería la peor apuesta a la que podríamos hacer. Yo celebro que hoy esté en discusión y en análisis el poder diferenciar las elecciones de jueces y las elecciones de cargos legislativos y ejecutivos, y me parece que en eso coincidimos todos, y me parece que hoy podemos tener esta coincidencia. Hace 1 año, hablar de que no hubiera elección en el 2027 hubiera significado recordarnos el 10 de mayo de cada partido. Es la verdad, o sea, porque yo nunca me metería con la mamá de Eric porque me parece algo muy respetable, pero sí igual, su mamá política, ¿verdad? Que es su partido, y Eric con el mío también. Y me parece que fíjate la diferencia que hoy puede ser, o por ponerte un ejemplo, algo que me parece que va a ser de los retos más importantes, es el tema de la tómbola. En la que creo que Acción Nacional está en contra, pero además yo particularmente me parece que no podemos dejar los destinos de la justicia de las personas a la suerte.
Sí, entonces diríamos que hay puntos de coincidencia entre Acción Nacional y Morena en esta reforma judicial y hay puntos que no son negociables. Bueno, a ver, es que, perdón, Sí, venga, Eric. a ver, es que creo que tenemos que, tanto Acción Nacional como nosotros, bueno, como Movimiento de Regeneración Nacional, entendemos que es algo inevitable. Y al momento de hablar de algo a lo cual tenemos que llegar, que es una elección que se tiene que dar, se da en el 27, se da en el 28, o sea, y se tiene que hacer. Y al momento de que algo es inevitable, pues tenemos que encontrar precisamente, yo creo que todas esas cuestiones o esas ideas y que las cuales podemos compartir y en las cuales también pues tal vez tengamos que debatirlo, ¿no? O sea, hay muchos temas ya muy puntuales que, como bien lo menciona el diputado Enrique, tiene razón. O sea, hay cosas que tenemos que revisar en el sentido de no podemos dejar a la suerte la justicia en Querétaro. No, a ver, ok, yo creo que eso se escucha muy cruento y se escucha muy mal, ¿no? No es dejarla a la suerte en una tómbola, es de qué manera garantizamos que sea la persona que se electe en esa tómbola va a hacer un buen trabajo. Entonces ahí podemos encontrar dos cosas distintas. Ellos lo que quieren es que haya un buen juzgador que se vaya a elegir mediante ese método y nosotros también, pero la única diferencia es si desde el proceso tú garantizas que las 3 o 4 personas que van a estar en ese lugar esperando un posible proceso de insaculación van a ser 3 o 4 personas que estén bien capacitadas, claro, y que vayan a hacer un buen trabajo. Entonces, de ahí que tenemos que ponernos de acuerdo. Claro, o sea, fíjate, ¿quién va a aportar eso? O sea, hoy, como está la Constitución Federal, señala que los candidatos emanan de las propuestas de los 3 poderes. ¿Qué quiere decir? Que a cada candidatura de mínimo puede haber 3 candidatos. Un candidato del Poder Ejecutivo, un candidato del Poder Judicial y un candidato del Poder Legislativo. Okay. ¿Qué implica esto? Y voy a poner el ejemplo a nivel federal. Hoy el Poder Ejecutivo Federal es Morena, va a proponer candidatos afines a ellos. Uh-huh. El Poder Legislativo es Morena, va a poner candidatos afines a ellos. Y el Poder Judicial es afín a Morena, va a poner candidatos afines a ellos. Y ahí es donde está el control. Yo creo que si logramos incidir en la reforma federal, cambiamos la fecha, pero además logramos abrir una cuarta puerta, que es la puerta de cómo la hacemos para todas las personas que no vengan y sean candidatos de un sistema de un partido, ejecutivo, además, de un sistema de partido. Uh-huh. Que nos permita abrirnos a los demás, porque ahí es donde está el control. O sea, a mí, volteo y digo, pues muy libre la elección, pero yo te digo por quién puedes votar. Por 3 opciones, y esas 3 opciones las pongo yo. Okay. Y entonces es ahí donde está el truco. Está bien, vamos a abrirnos en serio. Y vamos a abrirnos para que las personas más capaces, para las personas con mayores elementos para juzgar y para dar justicia, puedan hacerlo. Y que además haya vías de acceso. Mira, hace muchos años en este país solamente los partidos políticos podían proponer candidatos. Uh-huh. Y cambió porque pues era evidente, pues había un monopolio, los partidos políticos, claro, solamente ellos. Y a mí me parece que en el Poder Judicial tenemos que lograr el mismo camino para que haya una apertura y una competencia real que nos permita que los ciudadanos elijan a los mejores. Y por eso es que yo no creo en la tómbola. Asume tu responsabilidad. A ver, tu Poder Judicial, vas a proponer un candidato, propone el mejor y haz un proceso interno. Y además aquí me parece que no le hemos dado el golpe a un tema muy importante. Mira, en la reforma federal, la propuesta del Ejecutivo tiene un truco, que es legislaron en los transitorios de la reforma constitucional. O sea, normas y reglas que deben de estar en una ley orgánica se encuentran en los transitorios de la ley federal. Okay. Y entonces, para modificar un transitorio de la ley federal, déjame termino y ahorita lo debates. Para un transitorio de la reforma de la Constitución Federal necesitas mayoría calificada. Claro. Y entonces es un truco. Es decir, aquí, aunque yo pierda la mayoría calificada, nadie me los puede mover a menos que nos pongamos de acuerdo. Sí, es real, o sea, y yo creo que ellos lo reconocen. Hoy tienen la posibilidad de hacerlo. Ya platicaremos, tenemos la oportunidad en esta mesa de platicar de la sobrerepresentación de la reforma electoral, que será un tema que tendremos que tocar ahí. Sí, claro, eso sí o sí tenemos que abordarlo. Lo también, vamos a abordar, ¿no? Yo espero que sí. Sí. Y hoy el gobernador
está haciendo una reforma constitucional sin triquiñuelas y transitorios. Fíjate nada más lo que esto implica, que es que toda la reglamentación de la norma constitucional va a venir en las leyes secundarias. Okay. Y esto implica que hoy los 13 votos de Morena podrían aprobarlos solos. Es un voto de confianza, decir, yo confío en que vamos a hacer lo mejor para los queretanos. Porque podrían hacerlo solos, ¿eh? La constitucional no, pero la reforma reglamentaria sí. Y entonces a mí me parece que desde el saque de la propuesta del gobernador viene con este voto de confianza de decir, estoy confiado que podemos construir algo en lo que seamos capaces de ponernos de acuerdo, que sea bueno para todos y que no tenga solamente un sesgo político de pretender que un grupo o que alguien se quede con el poder judicial. Que me parece que eso es clave, porque hoy, a todas luces, quienes somos oposición, volteamos y decimos, la reforma electoral federal tiene todo el toque para adueñarse de un poder. En Querétaro queremos hacerlo distinto y hay que dar muestras claras de esto, ¿no? Sí, claro. Eric. Bueno, es que, digo, son puntos de vista, claramente, por eso estamos aquí. Pero, como bien lo dice el diputado, a ver, si nosotros en teoría tenemos esa mayoría para poder en reglas secundarias hacer y deshacer lo que nosotros en teoría quisiéramos, el tema de nosotros estar pidiendo que sea por mayoría calificada y que se ponga en la Constitución, creo que más bien el voto de confianza o la situación de la discusión, nosotros la estamos poniendo desde otra perspectiva. Es decir, todos tenemos que hacernos responsables de lo que vamos a plasmar en esas leyes. Porque entonces yo veo otro escenario, ¿no? El día de mañana se aprueba constitucionalmente, las reglas secundarias se aprueban por una mayoría simple y el día de mañana va a salir a decir, la oposición va a salir a decir Acción Nacional que fue culpa de Morena, que la elección se haya hecho total y completamente mal. No, yo creo que aquí los 25 tenemos responsabilidad y yo creo que el hecho de que se ponga en la Constitución permite dos cosas. Punto número 1, que lleve el aval y la discusión de todas las fuerzas políticas o la mayoría de las fuerzas políticas. Y punto número 2, que si el día de mañana hay una conformación distinta en la Cámara y hay una mayoría avasalladora y abrumadora, que no puedan estar cambiando a contentillo, nada más, así porque sí, el tema de toda la reglamentación de cómo va a llegar el Poder Judicial. Entonces creo que también es una manera de blindar, para que si el día de mañana quiere haber algún cambio, todos tengamos que ser responsables de ese cambio y todos tengamos que entender por qué lo estamos cambiando. Y de esa manera, pues ahora sí que asumamos nosotros, todos en conjunto, el posible cambio que pudiera llegar a tener aquí. Entonces, yo lo veo más bien al revés. Pero bueno, repito, son distintos puntos de vista, ¿no? A lo mejor ellos dicen, ustedes déjennos que el gobernador ponga la constitucional y ustedes pongan todas las reglas. Pero entonces ahora nos dicen, pues saben que no me gusta la tómbola, ¿no? Entonces, de entrada el gobernador yo creo que todos tenemos no que puede ver poner la constitucional, todos. nos toca a nosotros los legisladores. No, digo la propuesta. Sí. Porque también llegó el gobernador. Y eso es algo que también celebro, y lo digo de verdad a los cuatro vientos. Qué gusto que haya venido el Ejecutivo a revivir el tema, porque ya llevábamos un año ahí dormidos. Entonces, creo yo que eso es algo muy, muy, muy importante. Si tú te das cuenta, seguimos sin tener mayoría en las posibles comisiones unidas, que ese es un punto. Queremos que lo que se apruebe y sea responsabilidad de la mayoría, o sea, que sea de las 2/3 partes, y 3, que ya queden las reglas del juego plasmadas desde ahorita. Ya, después veremos si nos vamos al 28, nos vamos al 27, lo que sea. Y como bien lo menciona también el diputado, y creo que tiene razón, los tiempos nos van empujando a cambiar los distintos puntos de vista. Tal vez si esta reforma lo hubiéramos aprobado luego, cuando nos tocaba, igual y hasta ya hubiéramos podido haber sufrido un periodo electoral y hubiéramos podido cambiar una parte del Poder Judicial. Pero bueno, no se dio, por X o por Y motivo. Está bien, ya nos encontramos en este momento. Y yo reitero, regreso, el tema no es buscar el cómo no, el tema es buscar el cómo sí, pero bajo la primicia de cómo vas a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, pues creo que de ahí surge esta inquietud que tienen los compañeros. Bueno, yo tengo que cerrar esta conversación. Mi querido Quique Correa,
te agradezco mucho que siempre tengas la disponibilidad de estar en este espacio. Muchísimas gracias, Quique. No, el agradecido soy yo que me permitas platicar con tu auditorio, con ustedes, por supuesto, intercambiar con Eric opiniones, y cuando Claudia también nos toca que esté aquí, pues también. Muchísimas gracias. Lo celebro. Gracias, Quique. Eric, igualmente muchísimas gracias por tu disposición para estar en este espacio. No, mi estimada Claudia, tú lo sabes. Muchísimas Siempre gracias. que gusto. Gracias, muchas gracias. Y tengo un comentario, dice, hace muchos años no confiaban en el voto de la mujer, argumentaban que no tenían capacidad, que no estaban preparadas. Se dijo, denles la oportunidad para que aprendan y cosas de ese tipo. En el fondo, era el temor a perder el control del poder. Hoy argumentan que la ciudadanía no sabe votar. El temor, dice este comentario de la audiencia, es perder el control del poder. Cada partido quiere imponer sus intereses. Oye, a ver, yo creo que ni Eric ni yo dijimos que no creemos en la capacidad de voto de los ciudadanos. Yo al revés, yo creo que los ciudadanos tienen una gran capacidad para tomar una decisión de por quién votar. Lo que me parece es que la forma en la que pones las reglas puede ser una votación libre o no. Claro, entiendo. Y por eso es lo que yo planteo, hagamos muy bien las reglas para que sí sea el voto del ciudadano quien decida. Y yo pues, me considero un demócrata, que soy capaz de aceptar los resultados de lo que la gente plantee, y creo que eso es algo que tenemos que tener muy claro. Yo creo que ninguno de los dos expresamos eso, lo dejo con mucha contundencia. Yo creo en el voto ciudadano, creo en la democracia, estoy convencido que aunque es un método que puede tener muchos retos, es el mejor que hoy conocemos para que las cosas sean justas. Muy bien, bueno, nos vamos al corte, 8:57, y regresamos con más información. Oiga, más al ratito vamos a platicar con una investigadora que hace justo una referencia a la manera en cómo se están haciendo las evaluaciones por parte de instituciones federales respecto de la democracia y la discriminación en procesos democráticos. Está bien interesante. Después del corte le platico. Vamos al corte, regresamos. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. 9:03 y vamos rápidamente con la información que se nos está quedando pendiente en este espacio informativo, un resumen de lo que le estamos compartiendo este miércoles 4 de marzo. Colectivos ambientalistas presentaron el día de ayer una serie de observaciones y recomendaciones a la propuesta del Programa Estatal Hídrico. Buscan agendar una reunión con las autoridades estatales para poder sumar a este programa, y entre sus principales observaciones señalan la falta de foros de información y convocatorias que dicen debieron de ser abiertas para una cantidad más importante de personas durante estas mesas de trabajo para la construcción del Programa Estatal Hídrico. Queretanos en el extranjero ya comienzan de poco a poco a regresar a territorio mexicano. Ya el gobierno estatal asegura que un contingente de por lo menos 19 mujeres salieron de la India y que en estos momentos se encuentran en otra parte de Medio Oriente para luego volar a los Estados Unidos y después cruzar hacia México, pero eso dicen será cuando las condiciones de seguridad se los permitan. En lo que va del año, la Secretaría de la Mujer en Corregidora ha brindado 64 atenciones, principalmente por casos de violencia intrafamiliar. El gobierno del estado y el municipio de Querétaro trabajarán de manera conjunta la estrategia de asistencia vial para el próximo domingo 8 de marzo, cuando saldrán a la calle más de 20,000 mujeres marchando, exigiendo justicia en distintos ámbitos. En otras cosas, información política, Acción Nacional estaría dispuesto a votar a favor de la reforma electoral siempre y cuando se garanticen mecanismos estrictos para la detección del dinero público y privado en campañas políticas, que se garantice la fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, entre otras propuestas, advirtió el líder estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango. Mientras tanto, para Morena,
Morena, la reforma significa darle una respuesta a la demanda ciudadana de que todos los cargos de elección popular serán votados directamente. En cuanto a la reducción del 25% al presupuesto del sistema electoral y al sistema de partidos políticos, dicen que en Querétaro esta reducción significaría un ahorro de 36 millones de pesos. Después de 15 años, Querétaro volverá a ser sede del Encuentro Nacional de Arte y Cultura de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, la DGETI. Su edición número 29 se va a celebrar en Querétaro del 9 al 13 de febrero y se espera la presencia de más de 1,500 estudiantes de planteles de DGETI de diferentes partes de la República Mexicana. Y también le comparto en la información de carácter nacional, el gobierno de México incautó el día de ayer más de 100,000 pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa. Ha aumentado, según las declaraciones de algunas instituciones a nivel federal, han incrementado las incautaciones, los decomisos y los operativos en materia de seguridad, y que ha dado estos resultados en medio de muchas presiones por parte de los Estados Unidos. Y resulta que al realizar una inspección a una persona en motocicleta, agentes de seguridad hallaron 104,000 pastillas de fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila, según dio a conocer el gobierno mexicano en un comunicado. Y también en la información de carácter internacional le comparto que el día de ayer Donald Trump lanzó de nueva cuenta nuevas amenazas ahora contra España. Ayer se dio tiempo para arremeter en contra de España por su postura ante la guerra de Irán. Amenazó con imponer un embargo y acabar con todas las relaciones comerciales bilaterales. Este hombre parece niño berrinchudo. Si no le dan lo que quiere, hace todo para obtenerlo, aunque sea por la mala. La negativa del gobierno español a autorizar el uso de las bases militares de Rota en Cádiz y Morón de la frontera de Sevilla para los ataques a Irán no ha agradado al mandatario republicano, quien durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz dijo que no quiere tener nada que ver con España. Dijo Donald Trump: lamento que Madrid no sea amistoso con Estados Unidos. Le digo, no, hombre, este hombre es de verdad un hombre de berrinches, y desafortunadamente son los berrinches de este tipo los que mantienen en vilo a todo el mundo, desafortunadamente. Vámonos al corte antes de que me siga enojando más. 9 de la mañana con 8 minutos. Usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio. No le cambie, no tardamos. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Son las 9 de la mañana ya con 13 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía y vamos con las informaciones que todavía se nos quedan pendientes en este espacio informativo. Déjeme compartirle que el día de ayer en una rueda de prensa se presentaron varios colectivos ambientalistas que presentaron una serie de observaciones y recomendaciones a la propuesta del Programa Estatal Hídrico, un documento que fue dado a conocer, como usted lo sabe, el 28 de enero y que aquí platicamos con la titular de este Consejo Consultivo del Agua, Katia Reséndiz, que nos dio los detalles de este plan hídrico estatal. Sin embargo, los colectivos ambientalistas no han estado del todo de acuerdo en la forma en cómo se construyó este documento. Ayer salieron a rueda de prensa y dicen que estarán buscando acercarse a las autoridades estatales para sumar a este programa. Vamos a escuchar las posturas. En los próximos días, más de 18 organizaciones y colectivos de Querétaro presentarán a las autoridades un documento que integra 21 sugerencias y 5 reformulaciones necesarias de fondo que plantearon tras la lectura del Plan Hídrico Estatal que fue presentado por el Consejo Consultivo del Agua durante el mes de enero de este año. Si bien el documento reconoce la urgencia de revertir el modelo hidrosocial actual, las acciones en él propuestas no prevén cambios profundos en temas críticos.
En otras palabras, reconoce la expansión y desarrollo agroindustrial e inmobiliario como causas nucleares de la crisis actual, pero no alinea propuestas congruentes y firmes para limitarles y reorientarles. Claudia Romero, vocera de Bajo Tierra Museo del Agua, activista, apuntó que el plan estatal reconoce la expansión y el desarrollo agroindustrial e inmobiliario como unas causas nucleares de la crisis hídrica en nuestra entidad. Sin embargo, las propuestas no son congruentes ni firmes para limitar a las empresas. Respecto a la apertura por parte de las dependencias gubernamentales, los activistas manifestaron que sería lamentable que la Comisión Estatal de Aguas y el Consejo Consultivo del Agua o la CONAGUA no brinden una respuesta a un documento ciudadano que genera una respuesta a la propuesta que ellos mismos presentaron y que admitieron que tendría la flexibilidad y apertura de escuchar a la ciudadanía. Finalmente, los representantes de los colectivos apuntaron que en los próximos días presentarán este documento de manera formal al gobierno estatal y que se gestionará una reunión para mesa de trabajo. Bueno, pues mire, lo cierto es que los colectivos han estado levantando la mano desde hace ya varias semanas, insistiendo en que es necesario observar lo que los técnicos, los conocedores de estos temas están manejando dentro de los colectivos. Ellos insisten en que no fueron escuchados, no fueron convocados. Como usted lo sabe, este documento fue presentado por el Consejo Consultivo del Agua, un organismo que depende de la Comisión Estatal del Agua. Si bien es cierto, su conformación está con algunos perfiles ciudadanos, su conformación está hecha con algunos perfiles ciudadanos, pues evidentemente es un órgano que depende pues de un presupuesto estatal, de una institución estatal, y como tal pues significa ciertos alcances y también, diría yo, con todo respeto, ciertas limitaciones por su propia naturaleza. Pero platicaremos de ello y seguramente habrá posibilidades de ahondar en ello en el transcurso de la semana. Buscaremos a Katia Reséndiz para ver si hay esta posibilidad de coincidir con los grupos para que justo se vaya resolviendo estas diferencias entre lo que es el documento y lo que debiera de contener el documento. Mire, ya se lo había anunciado antes de ir al corte de estación. Aquí en el estudio se encuentra la doctora Mónica Eugenia Moreno Rubio, quien es investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Invité a la doctora porque me parece que su ponencia, su investigación viene muy a propósito de los tiempos que estamos viviendo, frente a una reforma electoral que será discutida en las próximas semanas, que por cierto, quién sabe si le alcance el tiempo a la presidenta de la República para sacar adelante una reforma tan compleja. Pues me parece que esta investigación viene muy a propósito. La ponencia es Discriminación en la Democracia, la encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS, y el problema del diseño instrumental. Y cuando leo problemas de diseño instrumental, no puedo dejar de pensar en mi cabecita, entonces, ¿qué hemos estado consultando en los últimos años? Doctora Mónica, bienvenida, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación, saludos a ti, a tu auditorio. Pues sí, de eso se trató la investigación. El diseño instrumental se refiere más que nada a cómo está estructurada un instrumento de medición de ciertas aptitudes también, pero en este caso actitudes y percepciones, ¿no? Claro, y yo quisiera partir primero, doctora, preguntándole cómo definimos la discriminación, que seguramente para hacer el resto del estudio tuvo que haber una definición conceptual a propósito de esto, ¿no? Acérquese un poquito más a su micrófono. Sí. Gracias. Claro. Listo, doctora. Bueno, la discriminación tiene muchísimas definiciones, y ese es uno de los grandes problemas de ese, digamos, constructo o concepto. Ok. Es muy disperso, habla de distintas cosas, pero más que nada se está refiriendo a una desigualdad en el trato. Okay. Una desigualdad en el trato que limita derechos o hace sentir mal a la persona, ¿no? Entonces, casi siempre, digamos que es la parte en la que coinciden diversos autores, es en esta desigualdad de trato, ¿no? Okay. El problema de la discriminación
de la medición de la discriminación es que en algunas ocasiones la ENADIS está haciendo referencia a esta desigualdad de trato, pero en otras ocasiones está haciendo referencia a la percepción de la desigualdad de trato. Que eso todo un tema, doctora, respecto también de la encuesta para medir la percepción en materia de violencia, de seguridad. ¿no? De seguridad, exactamente. Hablamos de percepción, que no es lo mismo que el facto, que el hecho, ¿no? El hecho, exactamente, okay. Y eso se ve cuando ves, por ejemplo, incidencia delictiva, ves cómo se maneja cómo va creciendo o va disminuyendo la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad puede estar hasta arriba, claro, puede estar hasta abajo, o sea, como que no siempre coinciden, porque una cosa es el dato duro, la cifra, y otra cosa es lo que pensamos, sentimos, creemos, ¿no? Lo que percibimos. Ok, entonces, muy bien. Eso también aplica a la discriminación, ¿no? Entonces, la ENADIS, en este sentido, hace mediciones en los dos sentidos, ¿no? En qué tanto tú tienes actitudes de trato desigual hacia los demás, y en otro sentido, cómo tú percibes que te están tratando. Pero pues ahí ya no sabemos si realmente es discriminación o no, porque tú puedes percibir que es discriminación. Ok, pero a lo mejor no lo es, o sea, a lo mejor no me dejaron entrar a tal restaurante por alguna razón, pero que no tiene nada que ver ni con mi color de piel, ni con mi peso, ni con nada, sino alguna otra razón, ¿no? Ya. Yo pienso, me están discriminando. Ya, qué complejo, doctora, porque entonces, como bien dice esta ponencia, el problema es el diseño instrumental, no tanto que exista o no exista discriminación en el país, porque hay estudios que nos colocan como uno de los países más discriminatorios a nivel internacional, ¿no? Claro, además, siendo un país con tantas desigualdades, pues obviamente debe haber discriminación. Entonces, sí, el problema del diseño instrumental es que cuando tú diseñas una escala para medir cierta cosa, por ejemplo, discriminación, pero ¿discriminación en qué? O sea, ¿hacia qué? Porque hay discriminaciones en muchísimos sentidos y en muchísimos rubros. Entonces, discriminación, no sé, por ejemplo, en gobierno, ¿no? Que no me atendieron, que me corrieron, que me negaron un crédito, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando uno arma una escala para poder medir esa parte de la discriminación o esa manera de discriminar, se tiene que pilotear primero. Esa escala, para saber si la gente está entendiendo lo que se está preguntando, si la gente está respondiendo de manera consecuente. Entonces, cuando se pilotea, se puede hacer piloteo de manera cualitativa, pero también cuantitativa, que es cuando se aplica el análisis factorial. Uh-huh. Bueno, yo supongo que tal vez en la ENADIS hizo el piloteo cualitativo o si hizo el cuantitativo, me encantaría saber, porque la obligación es reportar ese dato. O sea, se piloteó, se hizo así, el resultado fue esto, entonces mi escala es válida, ¿no? Entonces tiene que reportar, pero ese es el problema, que el ENADIS no reporta nada. O sea, como que nada más armaron la escala, dijeron, suena bonito y vamos a aventarla, ¿no? A ver qué pasa. Oye, pero eso es súper preocupante, doctora, porque entonces estoy partiendo del principio de construcción social de la realidad. O sea, es decir, yo tomo un fragmento de esa encuesta y estoy construyendo, ahora sí, percepciones alrededor de la realidad que estoy viviendo en un país, en una comunidad, en un estado. Sí, por supuesto, ¿no? Y de hecho, las cifras no son muy favorecedoras para Querétaro, ¿no? Hay bastantes problemas de discriminación aquí, pero tendríamos que, o sea, para efectos de poder hacer política pública, claro, que en todo caso eso se conecta con las cuestiones democráticas, tendríamos que saber exactamente cómo se está discriminando y en qué rubro se está discriminando. Y esto es de manera diferenciada. O sea, no se discrimina igual en todo el país y en cada estado. O sea, en algunos estados se discrimina más de cierta manera y en otros estados se discrimina de otra manera. Entonces, ¿por qué no? Pues tratar de salir y hacer, digamos, un peinado, ¿no? Vamos a ver qué problemas hay de discriminación acá, cuáles son los más preocupantes y entonces hacer política pública. Doctora, ¿qué es lo que se percibe en Querétaro en materia de discriminación? Bueno, creo que las más así preocupantes son, las generales, digamos, de las del país, que es por color de piel. Por talla o peso. Sí, eso también es bastante preocupante. A nivel general. A nivel general, sí. A nivel país. Ajá.
Y en Querétaro también, o sea, Querétaro en algunas ocasiones está en los 3 primeros lugares y también por opiniones políticas. ¡Órale! Ajá, o sea que somos grillos y aparte no nos aguantamos, ¿no? Nos aguantamos cuando nos dan de cachetadas, ¿no? O sea, es lo chistoso que decimos, no se de acuerdo. Entonces, hay bastante percepción, porque eso es percepción, ¿eh? De que me discriminaron por mi color de piel, por mi tallo peso, por mi opinión política y también por el sexo. ¿No? O sea, si eres mujer, si eres hombre. So, obviamente, cuando se encuesta a mujeres, dicen, no, pues sabes que me están discriminando por ser mujer. Pero eso es su percepción. O sea, insisto. Entiendo. O sea, no estamos seguros porque Enadis no da ese dato. O sea, ¿cómo fue que validaste que eso que tú estás diciéndome que es discriminación, digamos, por sexo, realmente está midiendo discriminación por sexo y no está midiendo otra cosa? Sí, por supuesto. Doctora, esto es un análisis del que usted da cuenta en esta investigación o en esta ponencia. Desafortunadamente, el ENADIS es una institución federal, ¿no? Forma parte del INEGI, me parece, sí es parte del INEGI, ¿no? Más bien, la ENADIS es una encuesta. Es la encuesta, exactamente. INEGI, pero antes no la levantaba INEGI. Oye, ¿quién la desarrollaba? ¿Sí había esta encuesta? Era CONAPRED. Muy bien. Consejo para Prevenir la Discriminación. Ok. Y luego pasó ya como a manos del INEGI junto con la UNAM. Cuando hacemos interpretación de datos, y esto puede resultar muy técnico para la audiencia, pero me parece que es importante poner el apunte ahí. Es decir, yo como responsable de una política pública, entonces, ¿con qué base estoy generando políticas públicas? Exactamente. Y también otros investigadores, o sea, yo pienso mis colegas, también están haciendo investigaciones basándose en datos que da la ENADIS y que no son tan precisos. O sea, la radiografía no es tampoco tan buena, ¿no? Porque hay muchas escalas, ¿no? Ahí en esa encuesta, y yo hice análisis más o menos de unas 11, 12 escalas, y a lo mucho 2 o 3 sí pasaban las pruebas, ¿no? Las pruebas matemáticas. Pero pues hay gobiernos, hay gente que se dedica a la decisión de política pública y está basando decisiones en ello. Aunque no tengo muy claro qué clase de política pública se esté implementando para la cuestión de la discriminación, porque no es algo que realmente, siendo tan importante, tan urgente y tan hiriente. Claro. Es como que lo menos que le preocupa en muchas ocasiones a los gobiernos. A gobiernos federales, estatales, locales, ¿no? Es sí, decir, por supuesto. No pasa nada, vamos a bailar, vamos a poner un tallercito, ¿no? Y ya con eso resolvemos el problema. Y pues no, o sea, la cuestión es mucho más de fondo, ¿no? Sí, claro. Y con esta ponencia, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde vamos, doctora? Después de esta presentación, ¿qué sigue? Bueno, esta presentación se publica en un libro que va a estar disponible para el público en general. Y después, lo que estamos haciendo ahorita en otro proyecto de investigación, o sea, porque así es uno, ¿no? O sea, haces un proyecto de investigación y de ahí salió otro, y de ahí salió otro, y así no lo pasamos, ¿no? Sí. Estamos construyendo una escala que mida el constructo de estigma. Órale, qué interesante. Porque es precisamente el estigma lo que hace que la gente discrimine. Pero no sabemos cómo se está discriminando respecto a este estigma y además de qué tipo de estigma es el que despierta una discriminación más violenta. ¿Hasta dónde voy? Porque estamos construyendo, digamos, ahorita los ítems, ¿no? Para poderlos poner a prueba, o sea, tal como se debe de hacer. Hay maneras de discriminar por estigma de manera diferenciada cuando, por ejemplo, el estigma es visible, ¿no? O sea, se ve. Una discapacidad física, por ejemplo. Exactamente, y además es o no controlable. O sea, si tú tienes una discapacidad física y no es controlable, pues no te discriminan tanto. Ya. Pero si la gente cree que es controlable, por ejemplo, el sobrepeso, ¿no? La gente cree que, o sea, lo remarco, ¿no? Porque muchas veces no es controlable. Claro. Pero la gente dice, no, la gente tiene sobrepeso porque no se disciplina, ¿no? Entonces, eso despierta una discriminación más violenta. Oiga, doctora, ¿y cómo definimos el estigma? Es que está súper interesante porque vamos por la vida construyendo estigmas, ¿no? O vamos por la vida viviéndola bajo ciertos estigmas que podrían ser considerados prejuicios. ¿O qué es un estigma? Un estigma es una marca. Okay. O sea, hay un teórico muy famoso en sociología, porque yo estoy de ese lado de la sociología, que se llama Erving Goffman, y él define el estigma como una marca, ¿no? Una marca que no necesariamente es física. También puede ser, dice él, es una marca física, es una marca psicológica
y es una marca también tribal o sociocultural. Ok, entiendo. Entonces puede ser que tengas un estigma, tipo una cicatriz, o sea, algo que te marque, ¿no? O no tener un brazo, no tener una pierna, etcétera. Pero también alguna enfermedad como la esquizofrenia, que también es muy estigmatizante. Mucha gente cree que un esquizofrénico seguramente es un delincuente o me va a matar. Y eso es un estigma, o sea, uno está estigmatizando el trastorno mental. Y otro tipo de estigmas socioculturales, por ejemplo, las disidencias sexuales. Claro. ¿No? Las personas trans, las personas gays, las personas lesbianas, etcétera, que tienen ahí un estigma sociocultural que dicen, ella es así. Si es lesbiana, seguramente es conflictiva. Y si es trans, seguramente quién sabe qué. Sí, entiendo. O sea, son distintos tipos de marca. Claro, ok. ¿No? Entonces hay que ver cómo la gente reacciona ante ese estigma, dependiendo del tipo de estigma que es, si es visible, si es controlable, y si es sociocultural, físico, psicológico, y entonces poder dar cuenta de cómo es que se está discriminando a partir del estigma, porque uno discrimina por estigma. ¿No? Ya, claro. O sea, claro. es un resultado. El estigma está ahí y el resultado es la discriminación. Todo tiene que ver justo con esta superestructura en la que estamos conviviendo, o sea, es decir, todos nuestros prejuicios, ¿no? Está culturalmente creado, o sea, la gente, y hay una parte muy interesante del estigma, porque dice, el estigma además funciona a través de una situación de poder, porque tú en el momento en el que no tienes ese estigma que tú ya viste, tú ya estás en una posición de poder y señalas y decides que eso es un estigma. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres, entre comillas, normal, Ujú. ¿no? Y ves a alguien que es trans y dices, digamos, culturalmente hablando, Mi normalidad me pone como superior. Exactamente, entonces asumes una posición de poder y a partir de ahí estigmatizas. Ay, qué interesante, doctora. Y podríamos platicar muchísimo de esto. El tiempo se me está terminando, pero quiero dejarle abierta la posibilidad, los micrófonos, la puerta, el aire, el éter radiofónico, para que volvamos a platicar cuando ya tenga más avanzada su investigación a propósito de esto, de los estigmas, y que nos dé coscarrones, ¿no? Porque también nosotros como comunicadores, es que de verdad, doctora, por eso me parece importante platicar con usted. Me parece sumamente preocupante que a partir de una medición hecha con subjetividades, se tomen decisiones en materia de política pública, y también que en materia de comunicación comuniquemos en función de algo que no está siendo, no digo verdadero, pero no preciso, ¿no? Que no tenga ese rigor. Exactamente. Sí. Pues sí, doctora, los micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y me permites Adelante. A invitar también al público a que estamos ahorita abriendo en la facultad una maestría en criminología que aborda precisamente ese tipo de temas, ¿no? O sea, a partir desde el enfoque criminológico, como la discriminación y ese tipo de violencia, podemos hacer investigaciones respecto de ello. Entonces, están ahorita las inscripciones abiertas ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro, por si te interesa. Oiga, para ser criminólogo, ¿necesito ser abogado o no? No. O sea, es otra cosa. Es completamente diferente. Es un científico social que se dedica al fenómeno criminológico, ¿no? Entonces, está abierta esta maestría, están abiertas las inscripciones para hacer investigación e intervenciones, proyectos de intervención en seguridad humana y también en política pública y criminal, pero no tiene que ser abogado, o sea, pueden ser sociólogos, politólogos, psicólogos, economistas, geógrafos. Quien quiera que tenga la posibilidad, que quiera. Claro, por supuesto, meterse en esos temas que son difíciles, pero son muy apasionantes. Hoy sí, pues tan apasionantes que hasta hacen series, ¿no? De televisión con temas de criminología. Exacto. ¿A dónde se comunica la gente, doctora? Ahí a la Facultad de Derecho le dan las extensiones, o al correo electrónico es maestria.criminología.fde@uac.mx. Ahí nos pueden escribir, y también en la página de Facebook está Maestría en Criminología y ya nos podemos poner en contacto. Perfecto, doctora, esta es su casa. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos al corte con el estigma de que el tiempo no nos alcanza. Regreso. Hay más información, no se vaya. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues aquí en el estudio, cuando son las 9:39, está conmigo Vanessa Vera, quien es hoy ya presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial de Mujeres. De Mujeres Empresarias. De Mujeres Empresarias. Vane, me da mucho gusto recibirte en esta cabina. Muchas gracias por aceptar. Eres recién estrenadita, ¿no? O sea, te acaban de elegir esta semana. Acabo de tomar protesta justo Exacto. esta semana. Me eligieron, pues sí, el año pasado, pero oficialmente el jueves. Tomaste protesta. Tomé protesta. Pues muchas felicidades primero, Vane, y muchas gracias por estar aquí con nosotros, recién estrenada como representante de este consejo, que me parece que es bien importante hoy en los tiempos que estamos viviendo, un tiempo muy convulso para México, pero que a pesar con todas estas características de misoginia, de patriarcado impuesto, de machismos, micromachismos, de violencia de género, a pesar de todo ello, hoy tenemos una mujer presidenta, pero a pesar de eso, las mujeres todavía no hemos podido como levantar la cabeza completamente en temas de empoderamiento, sobre todo económico y de empresariado. Vane, ¿cómo lo ves? Pues la verdad es que ha sido una lucha desde hace muchos años. Creo que todavía, como bien dices, no vemos la luz al final del túnel, pero se siguen abriendo espacios. Justamente el CSM, que es el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, hace esto, trabaja y como fin común o como meta tiene pues ayudar a reducir brechas económicas en las mujeres y ayudar a generar, a que tengas más posiciones de liderazgo en estos puestos, ¿no? Y Claro. cómo lo veo, que creo que desde mi experiencia personal y ahora estando en CSM es justamente seguir abriendo esos caminos, seguir como generando espacios, seguir tomando posiciones en mesas importantes, seguir pues reclamando tu lugar, creo, ¿no? Porque Claro. es eso, que reclames el lugar que a veces por talento te corresponde, pero por género no te lo dan. Oye, dices algo bien importante. El talento no tiene, yo lo diría así, el talento no tiene que ver con tu condición de género. O sea, eres una persona, un ser humano con talentos, con capacidades, con posibilidades, pero se nos acota justo por una condición de género. Totalmente. Y creo que también históricamente a las mujeres muchas veces no nos enseñan a negociar, ¿no? Porque en el mundo corporativo a mí me ha tocado ver que a veces no tiene que ver con tu talento, te dan la oportunidad y a las mujeres no nos enseñan a negociar que merecemos más sueldo. Entonces, cuando te vienes a dar cuenta, tu homólogo trae más porque negoció más, ¿no? Ya. A veces es una condición esa, a veces son condiciones muy marcadas de misoginia y de discriminación en las organizaciones o en algunos otros puestos, ¿no? Pero yo que tengo una trayectoria tan grande, ya muchos años en esta parte del talento, pues a veces nos da miedo. Porque tú te dedicas a recursos humanos, ¿verdad? Yo me dedico justamente a recursos humanos, a reclutar, a desarrollar talento justamente, ¿no? Ya. Y entonces pasa algo bien curioso. Las mujeres muchas veces no nos sentimos que tenemos tantas capacidades para una posición. Sí. Y sentimos que hasta que no tengamos el 90% de esas habilidades, no nos postulamos. Y a diferencia de los hombres, la estadística dice que ellos con el 50% de las habilidades dicen yo voy, en el camino aprendo. Y las mujeres somos más así de, híjole, no estoy lista, ¿no? Como que somos muy perfeccionistas a veces o no tenemos esa seguridad y no nos las enseñan. Entonces, creo que en el consejo queremos también empoderar mujeres, enseñarles cosas, enseñarles la estadística para que vean que se puede cambiar. Claro, y que el cambiar no necesariamente significa ponernos en riesgo, ¿no, Vane? Porque me parece que también eso forma parte de nuestro, pues hasta de nuestro ADN. O sea, es decir, las mujeres históricamente hemos sido quienes resolvemos y salvamos el hogar, ¿no? O sea, como sea que signifique salvar el hogar, pero la mujer podemos decir que siempre está alerta en tanto que tenemos un chorro de amenazas alrededor y aventarnos a algo, emprender, yo creo que es más difícil para una mujer que para un varón, ¿no? Definitivamente sí, incluso desde hay algunas condiciones donde pues no te dan crédito a veces, ¿no? Solamente por ser mujer. Solamente por ser mujer. En ocasiones, el que llegues a tocar la puerta y que te digan, pero ¿cómo le vas a hacer, no? Porque tienes hijos, porque tienes esposo, porque tienes... A los hombres nunca les cuestionan cómo van a hacer
Claro. sacar tiempo. Oye, ayer me decían una cosa terrible, estuvo aquí con nosotros, como todos los martes, la presidenta de la Coparmex y me decía, Betty Hernández, que hay una póliza de seguro de no sé qué y decía algo así como seguro del hombre clave. Hombre clave. A ver, cuéntame eso. ¿Cómo Sí. puede ser que eso todavía exista? Como hombre clave, pues. Pues la verdad es que justamente son ese tipo de cosas. Creo que sí se pueden asegurar como a la persona importante de la empresa que genera como, que es esa persona clave justamente que genera la gran mayoría del recurso en una organización. Entonces, si se llegara a morir, si le llegara a pasar algo, invalidarse y no pudiera hacer nada, pues sufre la organización porque puede quebrar, ¿no? Pero históricamente no le han cambiado el nombre porque casi siempre hay, o sea, estadísticamente un hombre a la cabeza, solamente un 46% de mujeres económicamente activas y, por ejemplo, en posiciones de liderazgo y de consejos, 13% solamente son mujeres. Ok. Oye, ¿cómo estamos en Querétaro con esa estadística? En Querétaro, con esa estadística, estamos en como en un 3%. ¡Ay, caray! Y en participación femenina, por ejemplo, solo el 46% de la población económicamente activa de Querétaro trabaja, ¿no? Entonces dices, hay muchas mujeres que seguramente tienen un montón de talento, pues que yo digo que lo estamos desaprovechando. Claro, claro. Oye, o que pueden ser mujeres que se encuentren en la informalidad, ¿no? Que no hayan podido dar el paso a una pequeña empresa o a una MIPYME o a una mediana empresa, no lo sé. Sí, porque finalmente creo que también a veces entre mujeres pasa menos este tema de confianza y no creo que sea un tema malo de sororidad, de cosas así, sino más bien es que pues tampoco tienen las mismas mujeres para prestarte, ¿no? Y en los hombres se da mucho más seguido de que, oye, pues préstame para iniciar un negocio, échame la mano, tal, ¿no? Entonces, los hombres, pues, tienen más, pues, más dinero en general, ¿no? Y entonces, si nosotros entre mujeres dijéramos, oye, claro, préstame dinero y tú estás en las mismas que yo, pues está difícil, ¿no? Y a veces los hombres dicen, híjole, pues no sé por qué. Pues porque pues lleva tantos años sin trabajar o lleva tanto tiempo haciendo esto, pues no sé, no hay confianza. Ya. Oye, Vane, ¿podrías decir tú que una de las cosas que detiene el crecimiento de, voy a decirlo así, no sé si sea lo correcto, pero hablar de empoderamiento de la mujer en términos económicos o en términos laborales, tenga que ver más con una condición cultural que con una condición real del mercado? Híjole, creo que está un poco dividido, pero más cargado hacia cultural, porque creo que desde hace unos 10 años para acá las empresas sí han venido cambiando mucho sus políticas de inclusión, sus políticas de equidad, y las nuevas generaciones vienen exigiendo sus espacios, ¿no? Pero sin embargo seguimos todavía con un tema muy sociocultural de hija, pues las mujeres no se ven bien peleando, ¿no? Las mujeres, es que cómo te vas a ver, tú ahí luchando por una posición, cómo te vas a poner al tú por tú con el presidente, cómo vas a exigir ese lugar, ¿no? Y las mismas mujeres a veces educamos para que las mujeres seamos frágiles, ¿no? Seamos más sumisas, y además de todo el riesgo en que nos ponemos a veces por levantar la voz, por nuestra condición, solo por ser mujeres, solo porque somos menos fuertes físicamente incluso, ¿no? Entonces, pero sí, creo que viene todavía un poquito más hacia allá, aparte de mi idea en la presidencia, es que tengas que reeducar y que le podamos decir a las chicas de secundaria, a las chicas de prepa, cómo está la estadística, como para decir, oye, si te quedas en casa, este va a ser tu futuro en 10 años. Claro. Si no generas autonomía económica, no vas a poder salir de un hogar violento. Claro. No vas a poder sostener esto, no vas a poder realizar muchas cosas o no vas a poder tomar decisiones con paz.
Claro, fíjate que mientras te escucho recuerdo justo lo que estaba platicando hace un momento con la investigadora y hablábamos de estigmas, ¿no? De cómo tenemos este estigma, esta etiqueta, esta idea de que las mujeres no tenemos la capacidad de ser personajes públicos, y me refiero a personajes públicos no solamente en el ámbito de la política o de los medios de comunicación, sino en las empresas, es decir, salir a lo público y disponer nuestros esfuerzos para lo público. Casi siempre se nos ve desde este estigma o prejuicio trabajando hacia adentro de las casas. Y lo que ustedes están haciendo en el Consejo Empresarial, en este Consejo Empresarial de Mujeres, pues es justo, supongo yo, invitar a las mujeres a decidirse y a salir. Totalmente. La verdad es que yo creo que yo soy un claro ejemplo en eso, ¿no? Porque aunque traigo una trayectoria de empresa privada, nunca me había querido meter a una posición de estas, ¿no? Sin embargo, conforme vas avanzando, te das cuenta de todos los espacios que puedes abrir con una posición de poder, de todo este conocimiento que traes, cómo lo puedes capitalizar en favor de muchas más personas, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente, organizacionalmente no te invitan a eso. ¿Por qué? Porque dices, pues, ¿cómo te vas a poner al tú por tú con 3 tiburones o con 4 directores, ¿no? Te van a acabar. Sí. Porque se piensa que a veces uno como mujer no puede tener información, educación, estadística, manejos de datos duros, ¿no? Porque pues hay una cultura de donde dices, pues bueno, las mujeres en general pues están en casa y por tanto no saben, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí da miedo. Pero la verdad es que yo siempre he dicho que pues con miedo. Con todo y miedo. Con todo y miedo, dale, ¿no? Porque no queda de otra. Y si no lo haces tú, pues va a haber alguien que lo va a hacer por ti y no necesariamente otra mujer. Sí, claro. Hablábamos de un 47% más menos de la participación activa de mujeres en la economía. En Querétaro. En Querétaro, 47%. Y de esas mujeres, me decías, tan solo 3% ocupan lugares estratégicos o directivos. Así es. Oye, la estadística es terrible. Sí, y pues el INCO acaba de sacar una información pues estamos como a 10 puntos de diferencia entre cómo va avanzando estas posiciones a nivel global, pues a nivel nacional, esta incidencia en posiciones de liderazgo, y a ese paso vamos a tardar 100 años en lograr equidad. Claro. ¿No? Entonces, creo que no es un dato menor, creo que es como invitar, siento también a no solo a las mujeres que están ya en posición de liderazgo, que consideren a otras mujeres para seguir en esos puestos, sino también a todos aquellos hombres que están como a punto de salir o de seguir o de escoger una posición importante, pues que se considere con equidad, ¿no? Porque sí creo hoy que ya hay muchos más hombres con este pensamiento donde reconocen el talento de las mujeres, ¿no? Que hay muchos hombres que justamente dicen, claro, o sea, y el hecho que seas mujer me da ventaja por la intuición, por la conciliación, por todas esas capacidades que como mujeres desarrollamos al administrar un hogar y al tener hijos. Tu capacidad de resolución de problemas es increíble. Entonces, también es esa invitación a estas posiciones de liderazgo a invitar más mujeres a la mesa. Sí, claro, y siempre lo he dicho y me parece que en eso hay que insistir quienes estamos en este empuje de la lucha a favor de los derechos de las mujeres. Las mujeres solitas no vamos a poder, o sea, es decir, necesitamos involucrar a los varones en este acto de conciencia y pues entender que este mundo pues lo construimos entre dos, ¿no? Entre hombres y mujeres, y que pues si una falla, pues la otra parte también va a fallar. Mi querida Vane, rápidamente cuéntame cuáles son tus objetivos fundamentales ahora que tomaste protesta como presidenta de este Consejo Empresarial de Mujeres. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu objetivo inmediato? Porque supongo que tienes muchos a largo plazo, pero a corto plazo, ¿cómo vas a empezar a trabajar? Pues mira, desde 3 puntos, ¿no? Que para mí son como muy claros y que desde que estoy en el Consejo los vengo haciendo, que es una,
seguir abriendo estos espacios para formalizar más mujeres en negocio, para conseguir como más créditos, para que tengamos más posiciones en temas de liderazgo. Y eso lo hemos venido trabajando desde diferentes programas que el CCME ya trae. Una desde ser una verdadera comunidad donde no necesitas ser amiga de compañera para poderla ayudar, ¿no? Oye, que ese es todo un tema entre las mujeres. Creo que somos muy jóvenes en esta experiencia de la competencia, ¿no? Los varones tienen siglos enteros aprendiendo estrategias para competir y entre mujeres, desafortunadamente, pues estamos apenas ensayando, ¿no? Con este tema de la competencia de no tenemos que ser amigas para trabajar juntas y bueno, por supuesto. Somos súper emocionales, desafortunadamente todavía. Pues bueno, también tenemos nuestro componente hormonal que es genético y pues eso no nos lo vamos a quitar nunca. Pero creo que sí podemos aprender eso, ¿no? Yo en mi trayectoria laboral he aprendido que la persona no te tiene que caer bien para reconocer el talento, que además si te es benéfico a tu proyecto, a tu trabajo, Aprovechalo. Y haz equipo, ¿no? Haz equipo y no tiene que ser tu amiga, ¿no? Porque puede que no haya conexión y que tengas disparidad de intereses, pero te complementas en un tema de competencias, ¿no? Y la otra que sí tiene que ver con trabajar en proyectos de sustentabilidad, porque ya veníamos haciéndolo, trabajamos una cadena de economía circular exclusivamente mujeres, nuestra intención es que funcione real, y porque podemos tener buenos liderazgos también y porque la sustentabilidad hoy ya no es una moda, sino es una necesidad también y es parte de cuidar el planeta y no va a cambiar. Entonces, para mí esos son como los 3 ejes globales en los que empiezo a trabajar con todo el comité directivo con el que trabajo y que elegí perfiles, la verdad es que también muy intensos como yo para que podamos lograr hacer estas cosas. Entonces, desde ahí estamos, Clau. Pues, mi querida Vane, se quedan los micrófonos y la puerta de esta cabina abierta para, pues, extender esta invitación a que de manera permanente podamos platicar con el Consejo Empresarial que ahora diriges. Y yo sí creo que algo que decías, si las mujeres entendemos que nuestro papel activo en este mundo es más allá de los hogares, que no estoy renegando de que algunas mujeres elijan, pues, por mutuo propio, dedicarse a la chamba de la casa, eso está padrísimo, pero que sea por mutuo propio, no por imposición social, que a mí me parece que es ahí en donde seguimos medio cojillas, ¿no? Sí, y ahí me gustaría aportar algo, que si decides por decisión propia, por gusto propio, dedicarte a la casa, te asegures que te den un ingreso. Ándale, que ese es todo un tema, híjole. A ver, chicas, escuchen bien eso, ¿eh? Porque, o sea, incluso lo platico con mi esposo, es como de, pues, no estás haciendo algo gratis, o sea, sí estás aportando al matrimonio, pero también uno tiene que pensar que los matrimonios es un día a la vez y no sabes si mañana vas a estar. De acuerdo. Y entonces, pues, pidan su ingreso. O sea, claro. Yo me acuerdo una vez una encuesta que sacó la Profeco y que decía que si a una mujer le pagaran por todo lo que hace en la casa, estaría ganando al mes 30,000, 40,000 pesos, ¿eh? Digo, no me acuerdo de la cifra, la voy a buscar, pero sí era una cifra que incluso asustaba. Claro. Mi querida Vanessa, esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Vanessa Vera, quien es la presidenta del Consejo Empresarial de Mujeres en Querétaro. Yo ya me voy. Gracias por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias, Cristian García en controles y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del micrófono, porque ya sabe, el Torres porque también tengo madre. Nos escuchamos el día de mañana. Mañana ya es jueves.